Bien, ayer habíamos resuelto hasta el punto 2b, ¿sí?, del parcial tema 2. Vamos a continuar entonces. El inciso C, ¿sí?, el 12, que es colocar en la casilla la letra correspondiente a la respuesta correcta. Inciso C, el valor de k para que la ecuación x cuadrado más k por x más 4 igual a 0 tenga dos soluciones no reales es, bien, en este caso, para poder determinar si una función cuadrática tiene dos soluciones no reales, ¿qué fórmula ocupamos? Menos b más menos raíz cuadrada. Sí, pero de esa ecuación hay una sola parte que nos va a servir para eso, ¿sí? Solamente Discriminante. el discriminante, ¿sí? Solamente el término que está, o la expresión que está debajo de la raíz. Eso es lo que nos va a servir para que nosotros podamos determinar si van a tener dos raíces iguales, o sea, dos raíces reales e iguales, dos raíces reales pero distintas, o dos raíces no reales, o más bien imaginarias, ¿sí? O sea que vamos a usar, como dijeron, el método del discriminante. B cuadrado menos 4 por A por C. Y para que yo tenga dos soluciones no reales, este discriminante, ¿cómo tiene que ser? Menor a 0. Muy bien, menor a 0. Bueno, vamos a reemplazar. Y antes que nada yo tendría que haber calculado cuánto valía A. Más bien no calculado, sino determinado cuánto valía A, cuánto valía B y cuál es el valor de C en esta función cuadrática. ¿Cuál es el valor de A? 1. Bien, 1, bien. ¿El valor de B? K. K. ¿Y el valor de C? 4. 4. Muy bien. Ahora con esto sí vamos a resolver el discriminante. B al cuadrado, entonces va a ser K al cuadrado menos 4 por 1 por 4. Y eso tiene que ser menor que 0. Seguimos resolviendo. Menos 16. Eso va a ser menor que 0. Y ahora si pasamos el 16, como está restando, va a pasar sumando. Ya. Ahora, necesitamos despejar K, pero tenemos un cuadrado y tenemos, más bien, tenemos una inecuación. ¿Qué hay que hacer? El cuadrado cambió la raíz. Nosotros tenemos que hacer la raíz cuadrada de esto, raíz cuadrada de esto, y la raíz cuadrada de un valor al cuadrado, ¿qué nos quedaba? El valor absoluto, ¿sí? Recuerden que esto lo hacemos solamente cuando estamos trabajando con inecuaciones, ¿sí? Si nosotros hubiésemos tenido una igualdad, no hay problema, esto que está como potencia pasaba al otro miembro como raíz, sin olvidarnos del más y el menos. Bien. Y raíz cuadrada de 16 va a ser 4. Bueno, acá nosotros vamos a tener que valor absoluto de K es menor que 4. Bueno, nosotros en las fórmulas no lo tenemos de esta manera, nosotros lo tenemos como el valor absoluto de X menor o con el igual, ¿sí? Menor o igual o solamente menor que una constante K. Pero en este caso nuestra variable es K, por lo tanto vamos a reemplazar esto, en vez de colocar K, lo vamos a colocar con la letra C. ¿Sí? Bueno, no, mejor voy a cambiar porque si no aparece esta letra C. Vamos a poner la letra
D, ¿sí? O sea, el valor absoluto es menor que una constante. ¿Qué nos dice ese valor absoluto? Cuando el valor absoluto es menor que una constante, bueno, nosotros tenemos dos maneras de representarlo. Yo les di una sola en la tabla de fórmulas, pero también cuando tomamos las clases les di otra manera de poder expresarlo. Bueno, en este caso, como es algo muy sencillo, vamos a usar la fórmula, ¿sí?, que está en la tabla que les pasé. Lo que está dentro, ¿sí?, o más bien, menos la constante, va a ser menor que lo que está dentro del valor absoluto y va a ser menor que la constante. O sea que ahora esto nosotros tenemos que expresarlo de esta manera. Ahora, ¿Esa es la fórmula que tenemos que usar siempre? siempre que ustedes tengan que el valor absoluto es menor o igual que una constante. En este caso D vale 4, por lo tanto vamos a reemplazarlo. D va a ser acá. Esto en vez de ser X va a ser K y D va a ser 4. Por lo tanto, nos dice que K tiene que estar entre menos 4 y 4, no incluidos los valores. Entonces, ¿cuál va a ser la opción? ¿Cuál va a ser la opción correcta? ¿La C? La B. La B. Fíjense que estas no incluyen el igual, ¿sí? No incluyen el igual. Ah, el claro, igual. Esto ustedes van a depender. Si acá está el menor o igual, acá sí ustedes tendrían que incluirlo. Pero cuando no está y solamente está el menor, entonces no lo tiene que incluir. Bien, la opción correcta va a ser la opción B. Yo acá antes de continuar con los siguientes, yo les voy a mostrar, cuando ustedes tienen una ecuación cuadrática, ¿sí?, nosotros sabemos que dependiendo de si nos dan o no los valores, podemos determinar si va a tener raíces reales, o sea, si van a ser iguales, si van a ser reales y distintas, o si no va a tener solución. Y cuando ustedes no tienen acá la expresión completa, yo les voy a dar una guía para que sea un poco más sencillo dependiendo de cuáles sean las situaciones que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos acá que tenemos esta parte, o sea que prácticamente nuestro límite es el 4, ¿sí?, el 4 y el menos 4. Menos 4 y 4. Para que tenga dos soluciones reales, y eso creo que nosotros ya lo resolvimos aquí en el parcial del tema 1, acá teníamos cuando las soluciones eran reales e iguales y nos daba que el valor tendría que ser más 4 y menos 4. Luego hicimos para que las dos soluciones no sean reales y luego podrían haberles tomado que las soluciones sean, ¿sí?, para que tenga dos soluciones reales y distintas. Bueno, entonces en ese caso todo el límite va a estar entre menos 4 y 4. Para que sí tenga dos soluciones reales iguales, K tendría que haber tomado el valor menos 4 o 4. Si K tomaba estos valores, o sea que estén entre menos 4 y 4, no iba a tener solución. Y si K toma estos valores, ustedes después verifíquenlo, toma valores mayores que el 4 o toma valores menores que el menos 4, o sea, si K puede tomar cualquiera de estos valores, nosotros vamos a obtener dos soluciones reales y distintas, ¿sí? Por eso van a estar en el límite. Acá vamos a tener dos raíces reales y distintas. Reales, ¿sí?, y completamente distintas las dos. En cambio, cuando X vale menos 4 o 4, vamos a tener raíces, perdón, cuando K valga menos 4 o 4, vamos a tener
raíces reales e iguales. Y cuando valga, k valga o tenga unos valores entre menos 4 y 4 no incluidos, no va a tener solución. Esto nosotros ya lo vimos en el práctico, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto. Más que nada ustedes lo que van a tener que tener en cuenta es esto. Si nos dice son reales e iguales, esto tiene que ser igual a 0. Si les pide que sean reales y distintos, esto tiene que ser mayor que 0. Y si les pide que no tenga solución real, el discriminante tiene que ser menor que 0. De eso es ¿Por qué la raíz cuadrada de 16? Lo que pasa es que en realidad cuando nosotros resolvemos ecuaciones, nosotros estamos sumando o restando. Por ejemplo, si yo este 16, para poder pasarlo, o más bien eliminarlo de este miembro de la inecuación o el miembro de una ecuación, yo tendría que sumar 16. Pero al sumar 16 acá, tengo que modificar el otro miembro de la igualdad. Y de esa manera se me desaparece. Eso es la manera correcta de resolver una inecuación o una ecuación. Pero nosotros estamos acostumbrados al uso de pasamos al otro miembro. Pero en realidad, y quienes vean análisis matemático van a ver que si yo quiero despejar, lo que voy haciendo es tratar de ir cancelando o haciendo que esto se me quede solamente mi variable. Y eso es viendo qué operaciones puedo hacer para que vaya eliminando de cierta manera números. Entonces acá, para que se me elimine el 16, yo lo que tengo que hacer, el menos 16, es sumarle 16. De esa manera yo cancelaría. Pero para que se mantenga la igualdad o la desigualdad, yo tengo que sumar al otro miembro también 16. Y para nosotros es mucho más sencillo decir, pasamos al otro miembro. Entonces acá, cuando nosotros queremos eliminar esta potencia, este cuadrado, lo que nosotros tendríamos que hacer es aplicar la operación opuesta. Y la operación opuesta es la raíz cuadrada. De esa manera, pero si yo quiero eliminar acá, sí o sí, antes de modificarlo, tengo que hacerlo de este lado. Entonces, por eso es que hago esto, saco la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de una potencia o raíz cuadrada de k al cuadrado o k al cuadrado y su raíz cuadrada, eso es el valor absoluto. Por eso tenemos el concepto de valor absoluto. Simplemente quiero eliminar este cuadrado, aplico raíz, pero si aplico raíz en el primer miembro, tengo que aplicar raíz en el segundo miembro. Como le dije, nosotros estamos acostumbrados a usar el término pasar al otro miembro, pero en realidad lo que nosotros hacemos matemáticamente es ir cancelando los números o las operaciones que tenemos acá para ir despejando la variable que nos interesa. Como les dije, lo van a ver en análisis matemático. Bien, ¿se entendió este ejercicio, chicos? Así vamos pasando. No, perdón. ¿Sí? Sí, se entendió. Ok, lo que pasa es que sí o sí tenemos que ir practicándolo. Después lo vamos a volver a hacer, pero este ejercicio están resueltos los 3 casos en el video del práctico 6, creo que es. No, del práctico 5 creo que es. Del práctico 5. Están resueltos los 3 casos. Vamos a pasar al D. Si se sabe que el polinomio, esto vuelve a ser lo mismo que vimos ayer. Si se sabe que el polinomio x cubo menos 4x cuadrado más 5x menos 2 es divisible en x menos 3, entonces, ¿cuál de estas 4 opciones es la correcta? La B, ok. Kevin dice la B. ¿Todos coinciden con Kevin o dicen otro? Es la X, La ¿no? B. La B, ¿sí?
Recuerden que para yo saber si un polinomio es divisible por, en este caso, un binomio que cumple esta condición, ¿sí? Que mi coeficiente sea 1 y que mi grado sea 1, si yo reemplazo al polinomio por el término independiente de mi divisor cambiado de signo, el resto me tiene que dar 0, o más bien el polinomio me tiene que dar 0. Por lo tanto, sí, la opción correcta es la opción B. Ustedes en el recuadro colocan la letra B. Recuerden que esto es teórico, si no tienen que calcularlo. Igual de todas formas, si ustedes quieren hacerlo, lo hacen, pero como yo les había contado, los chicos a los que les tocó, no sé si fue este tema o fue otro tema, no les verificaba, no les daba el 0. Entonces acá ya les están afirmando. Ahora, si acá les hubiesen dicho, para que el polinomio tanto sea, inclusive así, ¿no? Para que el polinomio tanto sea divisible por esto tiene que, y ahí poner. Ahora, si lo hubiesen dicho, el resto del polinomio es, y ahí ustedes tendrían que marcar cualquiera de estos. Si les preguntarían a ustedes, el resto de este polinomio es, o el resto de la división de este polinomio es, y ahí sí ustedes tendrían que ver cuál es la opción correcta. Puede ser que les dé 0 o puede ser que les dé distinto de 0, ¿sí? Pero en este caso siempre es cambiado de signo. Si acá tenemos un menos, acá tiene que ir con el más. Bueno, pasamos al siguiente. El ejercicio es: el polinomio p de x igual a x cuadrado más 3x más 2 factoriado se escribe como... Bien. ¿Qué hacemos acá? Distributiva. Ok, esa es una manera. Otra, Primero al cuadrado. Las raíces. saquen las raíces, ¿sí? Las dos son opciones válidas. Pero el de distributiva, recuerden que si no es esta primera opción, tienen que resolver la segunda. Si no es la segunda, van a pasar a la tercera y así. Entonces van a ir perdiendo tiempo. Entonces lo más directo es sacar raíces. Pero no hay problema porque pueden resolverlo por distributiva, ¿sí? Bueno, sacamos las raíces. Antes necesitamos reconocer los coeficientes de nuestra ecuación cuadrática. ¿Cuánto vale A? 1, ¿Cuánto vale B? 3, ¿Y cuánto vale C? 2. Muy bien. Entonces, x1, x2 va a ser igual a menos b, entonces menos 3 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Menos 3 más menos raíz cuadrada de 9 menos 8 sobre 2 menos 3 más menos, acá 9 menos 8 es 1, raíz cuadrada de 1 va a ser 1 y determinamos el x1 y el x2. Para el x1 yo voy a tomar el valor positivo de la raíz y para x2 voy a tomar el valor negativo de la raíz. Me dicen qué valor les da para ambas raíces. ¿Cuánto vale x1? Sería menos 2 sobre 2, que sería menos 1. Muy bien. Menos 2 sobre 2 menos 1. ¿Y la segunda raíz? Menos 2.
Muy bien, listo. Y una vez que nosotros determinamos las raíces, necesitamos expresarlo y llevarlo, a su forma factorizada. Entonces vamos a tener que, recuerden la forma, es a por x menos x1 por x menos x2. Ya. Entonces, en forma factorizada, ¿cómo nos quedaría? A vale 1, no es necesario escribirla. X más 1 y X más 2. Muy bien. O sea que la opción correcta va a ser La D. la D, ¿sí? O sea, está bien, si ustedes no se acuerdan esto, se nublan o algo, hacen por distributiva. El problema de hacer por distributiva es que, vieron, en este caso la opción correcta era la D, o sea que ustedes tendrían que haber hecho 3 distributivas. Pero les doy, en el caso que ustedes quieran hacer eso, fíjense que acá me da más 1. Cuando ustedes hacen distributiva, este término, ¿sí? El término independiente, se produce al multiplicar las dos raíces. Entonces, para que me dé más 2, lo más probable es que esas dos raíces tienen que tener el mismo signo. O sea que puede ser esta, porque va a ser menos 2 por menos 1, o puede ser esta, más 2 por más 1. En cambio, esta con esta ya no, porque me va a quedar más 2 por menos 1, me va a dar menos 2. Y ya acá sabemos que esto tiene que ser positivo. O sea que podrían inclusive hasta descartar esta opción y esta opción. Y solo quedaría que ustedes... Pues sería solamente la A o la D, con distributiva ganaríamos más tiempo también. Claro, por eso es que es mucho más directo que ustedes calculen las raíces. ¿Sí? Si ustedes calculan las raíces es más directo, pero ustedes pueden hacerlo de la otra manera, pueden ir verificando opciones. A veces les va a convenir a ustedes verificar opciones y otras veces a ustedes les va a convenir resolver el ejercicio. Pero ustedes, como siempre, tratan de ver cuál es más sencillo porque ustedes tienen un tiempo limitado para el parcial. Pasamos entonces al siguiente. El ejercicio F. El mínimo común múltiplo de los tres polinomios P de x igual a x a la cuarta, Q de x igual a x menos 2 y R de x igual a x cuadrado menos 4 es, o sea, nos están pidiendo el MCM. ¿Qué hay que hacer primero antes de encontrar el MCM? Factor común. Factoreamos los polinomios primero, ¿sí? Y obvio, el caso de factoreo principal que tenemos que verificar es el de factor común. Bien, P de x es x a la cuarta. ¿Se puede seguir factoreando o ya está en su mínima expresión? Mira la expresión. Muy bien, pasamos al Q de x. Q de x es igual a x menos 2. ¿Se puede seguir factoreando o ya está en su mínima expresión? Mira la expresión porque no tenemos diferencia de cuadrado ahí. Bien. Entonces nos queda R de x. ¿Se puede seguir factoreando? Es x al cuadrado. Diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrados. Muy bien, chicos, diferencia de cuadrados. Y cuando aplicamos la diferencia de cuadrados, ¿qué nos quedaría? X menos 2. X más 2 y X Más 2. X más 2. Muy bien, ¿sí? No importa en qué orden estén, chicos, si está el más o el menos después, es lo mismo. Ustedes saben que en un producto, no importa el orden, siempre me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Si ustedes ponen primero el menos y luego el más, o ponen el más y el menos, no hay problema. Listo, una vez que ya tenemos factoreado los tres polinomios, en este caso, vamos a calcular el MCM. Para determinar el MCM, recuerden que son todos los factores que se repiten y los que no se repiten al mayor grado en el que aparecen. Entonces, ¿cuál va a ser su MCM? X a la cuarta
Por el polinomio, el b, factoriado. X a la cuarta por menos 2 más, por x menos 2 más 2. Muy bien. ¿Todos coinciden en lo mismo? ¿Y entienden por qué hacemos Sí. eso? Muy bien. Bueno, este va a ser entonces nuestro MCM. Muy bien, chicos. ¿Cuál es la opción correcta entonces? La B. La d, Fíjense bien. Es la B. Muy bien. la b, ¿Sí? Fíjense atentos a los signos. ¿Sí? Estén muy atentos a los signos. Muy bien. Pasamos al siguiente. El ejercicio 3. ¿Sí? Recuerden, ya estamos pasando a la parte de describir la opción correcta. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde van a escribir ustedes? En las líneas de puntos. Acá nos dice, inciso A, la ecuación explícita de la recta que pasa por el punto menos 1, 3 y forma con el eje OX un ángulo de 45 grados es... ¿Qué fórmula empleamos acá? la de i igual a la de ayer, ¿te acuerdas? I igual a ¿cómo era? Sacamos X la menos a, A ver, ¿quién más dice otra cosa? Recuerden, chicos, que ya tienen que saberse estas fórmulas de memoria. Igual todavía les quedan 2 días más para que las estudien, ¿sí? Ok, nosotros tenemos que llegar a esta expresión. Hay 2 formas de poder resolver este ejercicio. Una es Esa es la usando que te decía. esta y la otra es usando la otra fórmula. Bien, les decía que la otra fórmula, ¿sí?, que nosotros vamos a emplear era i menos i1. A ver, esperen. La otra fórmula que nosotros vamos a emplear es I menos i1 igual a a por x por b no x1. Ajá, esa es la otra. Va a depender de ustedes cuál sea más sencillo para ustedes. Yo ya voy a pasar el i1 al otro miembro sumando. Bien. Cualquiera de estas dos ustedes pueden ocupar, pero hay algo que no nos... en realidad que teóricamente sí nos están dando, o más bien hay que calcular. Para resolver ya sea de esta manera o de esta manera, ¿qué necesitamos tener nosotros sí o sí? Este va a ser x1. Los valores Ok. del otro punto. X1 y 1 ya está. Nos están dando un dato, nos están dando esto. Nos están dando que la recta forma con el eje OX un ángulo de 45 grados. Si nos dicen esto, ¿qué dato nos están dando? La pendiente. Muy bien, teóricamente nos están dando la pendiente. Pero hay que calcularla. ¿Cómo calculamos la fórmula de la pendiente? Cuando nos dan el ángulo. ¿A qué es igual la pendiente cuando nos dan el ángulo? X i menos i1 igual a a por x menos x1. No, la pendiente. ¿Cuál es el valor de la pendiente? Sería la tangente de 45 grados. 45 grados. Muy bien. Recuerden esta ecuación, ¿sí? Tangente de 45 grados. Esta es... de esta manera nosotros calculamos a la pendiente siempre y cuando nos den el ángulo. La pendiente va a ser igual a tangente de 45 grados. Otra manera de poder determinar la pendiente es dándonos 2 puntos,
¿sí? Si nos dan 2 puntos, también podemos calcular la pendiente, pero ese es el problema, solo nos dan un punto. Y otra forma, bueno, ya es considerando si las rectas son paralelas, perpendiculares y así, ¿sí? Pero por ahora solamente nos están dando el ángulo, entonces usamos esta fórmula. ¿Cuánto vale la pendiente? En este caso sacamos la tangente de 45 grados, sacamos, ponemos 45 y tangente nomás la calculadora. Sí, ponen Es 1. tangente y luego 1. 45. Pero asegúrense que el modo de su calculadora esté en modo dej, ¿sí? En modo sexagesimal. ¿Cuánto les da? 1. 1. Bien. Listo, ya tenemos el valor de la pendiente y ahora ustedes pueden resolverlo de esta manera o lo resolvemos de esta manera. Yo voy a hacerlo con esta, ¿sí? Y va a ser igual a 1 por x menos x1. Menos y menos más 1, ¿sí? Menos x1, entonces me va a quedar más 1. Más y 1, que va a ser 3. Y va a ser igual acá si ustedes quieren aplicar la propiedad distributiva lo hacen, no es necesario por el hecho de que tenemos un 1, o sea que solamente bajaría de esta manera. ¿Y cuánto vale el y? ¿Cuánto vale, perdón, cuál será la ecuación de la recta? X más 4. Muy bien. X más 4. Y esto es lo que ustedes van a colocar acá en esta línea de puntos, ¿sí? Y es igual a x más 4. Bueno, a ver, esto no me va a dejar editar. Bueno, voy a volver a hacerlo porque no me va a dejar editar desde acá, si no tengo que volver a salir y todo, ¿sí? Habíamos quedado en y por 1 por x más 1 más 3. Aplicamos la propiedad distributiva y nos quedaba, bueno, x más 1 más 3. Y me dijeron que la solución era, que la ecuación de la recta era x más 4. Y como les dije, esto es lo que ustedes tienen que colocar en la línea de puntos. Y no solamente x más 4, lo que ustedes tienen que colocar es y es igual a x más 4. O sea, les tiene que quedar de esta forma. Bien. ¿Se entendió, chicos? Y si ponemos x más 4 no vale el punto, ¿no? No, no les van a dar el punto. Ustedes tienen que colocar así, de esta forma, ¿sí? Esta es la forma explícita de la recta, ¿sí? La ecuación explícita de la recta. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. El ejercicio B nos dice la parábola de ecuación y igual a x más 1 al cuadrado menos 9 corta al eje x en los puntos de abscisa x1 y x2. ¿Qué hay que resolver? ¿Qué hay que calcular acá? Las raíces. ¿Raíces? Muy bien. Pero ya te dan las raíces. Las raíces. Había dos maneras de hacerlo, ¿sí? Yo ayer les mostré una mucho más sencilla. Si nos están pidiendo las raíces, nosotros sabemos que la parábola va a cortar al eje de las x cuando y vale ¿cuánto? 0. 0. Entonces, para que sea mucho más sencillo para nosotras, en este caso, porque tenemos la ecuación canónica, ¿a qué vamos a igualar? A 0, ¿sí? Si no, ustedes ya saben, necesitamos resolver esto. Y una vez que lo resolvemos, sacamos las raíces. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, solo que una va a ser más larga que la otra. X más 1 al cuadrado. Yo prefiero no distribuirlo porque la única operación que yo tengo es que tengo un solo término con X. El 9 que está restando, pasamos al otro miembro sumando. Luego bajamos el x más 1 y esta potencia la pasamos al otro miembro como raíz. Pero recuerden lo que yo les había dicho. Si tenemos el más, cuando pasamos la raíz, siempre delante el más y el menos.
ya que una raíz cuadrada tiene dos signos, el positivo y el negativo. Luego despejamos x y tenemos más menos, raíz cuadrada de 9 es 3, y el 1 que está sumando pasa restando. El x1 va a tomar el valor positivo de la raíz y el x2 va a tomar el valor negativo de la raíz. Entonces tenemos más 3 menos 1. x1 va a ser igual a 4. Y ahora x2 toma el valor negativo de la raíz. Bueno, entonces, como les decía, despejamos la x, sacamos la raíz cuadrada de 9, obvio sabemos que tenemos los dos signos, el más y el menos, y el 1 que está sumando pasa al otro miembro restando. Calculábamos x1, la primera raíz, que va a tomar el valor positivo, 3 menos 1. Eso nos da 2. Y x2 que va a tomar el valor negativo, ¿sí? Menos 3 menos 1 igual a menos 4. O sea que las dos raíces que nosotros vamos a tener es 2 y menos 4. Y ustedes van a completar aquí. La otra forma es si ustedes a esto lo pasan a la ecuación general, y de la ecuación general calculan las raíces con la fórmula que ustedes ya saben de menos b más menos raíz cuadrada, ¿sí? Les tiene que dar lo mismo. Obvio, así es mucho más sencillo, es más directo, pero de la otra manera también pueden hacerlo, ¿sí? Recuerden, acá tienen que aplicar el cuadrado de un binomio. Si ustedes no se acuerdan la fórmula del cuadrado de un binomio, pueden multiplicarlo dos veces y aplicar distributiva, ¿sí? X más 1 al cuadrado menos 9, bueno, yo lo voy a resolver. X al cuadrado es el primer término al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, ¿sí? Va a ser 2 por x por 1, más el segundo término al cuadrado. Bajamos el menos 9. Nos quedaría x al cuadrado más 2x más 1 menos 9. Y acá nos va a quedar x al cuadrado más 2x menos 8. ¿Sí? Eso igualamos a 0 y resolvemos las raíces sabiendo que a vale 1, b vale 2 y c vale menos 8. Como les dije, le van a quedar de todas formas estos dos resultados. ¿Qué otra cosa? Bueno, de esta manera o de esta manera es lo mismo, ¿sí? Y si no, como les había dicho, si no se acuerdan del cuadrado de un binomio, multiplican dos veces x más 1 por x más 1, aplican propiedad distributiva y luego solo le restan 9. ¿Se entendió este ejercicio, chicos? ¿Cómo sería la segunda parte que explicaste? La segunda parte, o sea, esto de acá. Yo, como les dije, pueden hacerlo. Esto que está como ecuación canónica, ustedes la van a pasar a ecuación general. La resuelven en ecuación general, calculan las raíces, que les va a dar de todas formas 2 y menos 4, con la fórmula que ustedes ya saben de raíces, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a menos 4 por a por c sobre 2 por a. Como les dije, calculan las raíces con las fórmulas que ya veníamos resolviendo hace rato. Y si no, si ustedes no se acuerdan la forma del cuadrado de un binomio, hacen esto, ¿sí? X más 1 por x más 1 y lo resuelven aplicando propiedad distributiva. Les va a dar exactamente esto, ¿sí? X cuadrado más 2x más 1. Pero para ahorrarse tiempo, chicos, ya saben, la primera forma es mucho más directa.
La segunda es un poco más larga nada más. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Nos dice, el valor de m para que la división 5x al cuadrado menos mx más 2 dividido x menos 1 sea exacta, debe ser m igual a... ¿Qué aplicamos acá? Primero, trinomio al cuadrado. Ah, no, pero no está, 3 no. Teorema de resto. Muy bien, O Ruffin. teorema del resto. Teorema del resto. Muy bien. ¿Qué hacíamos en el teorema del resto? Nosotros reemplazábamos el término independiente del divisor siempre y cuando recuerden que acá tenga coeficiente 1, grado 1. Y cambiábamos de signo. Si está como menos 1, ¿por cuánto lo vamos a reemplazar entonces? Por 1. Y acá donde tengamos x, vamos a reemplazar por 1. ¿Sí? 5 por 1 al cuadrado menos m por 1 más 2. Y para que la división sea exacta, ¿cuánto nos tiene que dar el resto? 0. 0. 0. Muy bien. Es 1 al cuadrado de 1 por 5 va a ser 5. Menos m por 1 va a ser menos m. Más 2. Eso es igual a 0. 5 más 2 es 7. Menos m más 7 igual a 0. Y despejamos. Menos m va a ser igual. El 7 que está sumando pasa al otro miembro restando. Pero nosotros la m sí o sí la necesitamos positiva. Entonces, pueden hacer dos cosas. Uno es, si quiero que mi m sea positiva, tengo que cambiar de signo a todo. Y la otra manera de resolverlo es, ¿sí? Esto, o si no, ¿sí? Esto, o si no, yo tengo m, bajo la letra m, tengo el menos 7 y recuerden que acá yo sé que tengo un 1, entonces como este 1 está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Y acá de todas formas le va a dar que m va a ser igual a 7. Eso ya va a depender de cómo ustedes estén acostumbrados a despejar, ¿sí? O cuando ustedes necesitan que la m sea positiva, solo le cambian el signo a todo. La igualdad, como sigue siendo igual de un lado o del otro, no hay problema, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene que valer m? M vale 7. 7. Bien. Y bueno, lo colocan ahí, ¿sí? Pasamos al siguiente ejercicio, al D. Nos dice, la expresión de k para que x al cuadrado más k más 49 sea un trinomio cuadrado perfecto es k igual a... ¿Qué hacíamos acá? Yo necesito hallar k, la expresión de k, para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto. Le sacamos las raíces. Ok. ¿Cuáles van a ser nuestras raíces? X al cuadrado X y y 49. Sí, y 40, exactamente 7. 7 y X. 49. Esta va a ser x X, y esta 7. 7. Ok. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho de las raíces cuadradas? ¿Cuántos signos tiene que tener? Más y menos. Lo vimos Más y- dos veces, ¿sí? Con el más y con el menos. ¿Por qué en este caso tenemos que visualizar eso? Porque nosotros no sabemos cuál es el valor de la expresión de k, entonces nosotros no sabemos si esto va a ser positivo o negativo. Entonces, por eso es que tenemos que colocar el más y el menos. Bien, y luego tenemos que verificar el doble producto. O sea,
Si estos dos son nuestros términos al cuadrado, significa que K es el término del doble producto. El doble producto de la primera raíz por la segunda raíz, que yo no sé si va a ser más o menos 7. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la expresión de K? Más o menos Dos. 14. Bien, más 2 o por menos 7. Más menos 7. 14. ¿Qué? Pero se pone X. Se pone X. Estén atentos a eso, ¿no? Si acá ustedes le hubiesen dado, por ejemplo, así, y les piden hallar K, K solamente va a ser 14. Pero en este caso, todo esto es K. O sea que K va a ser más o menos 14X, ¿sí? No se preocupen, ya en el siguiente parcial vamos a ver donde solamente K es el valor numérico, ¿sí? No la expresión. O sea que K va a ser igual a más menos 14X. O sea que acá ustedes van a completar con más menos 14X. Recuerden acá, como es completar, los profes le pueden considerar solamente el más, no hay problema, pero si su respuesta, si ustedes quieren que su respuesta sea perfecta, van los dos, ¿sí? El más y el menos. Bien. Vamos al último punto. El último punto nos dice relacionar mediante la letra correspondiente los enunciados de la primera columna con sus equivalentes de la segunda. Nosotros esto ya lo vimos ayer. No sé si hay algún chico que no se haya conectado ayer y les explico cómo resolverlo. Si no, los demás ya pueden hacerlo. Yo les enseñé moviendo la coma o directamente resolviéndolo con la calculadora, ¿sí? La calculadora es más fácil. Mucho más fácil calculadora. Bueno, vayan ustedes resolviéndolo con la calculadora. Sí, es notación científica. Ok. La tercera. La el A tercer es la cuadrante. tercera. Ok. Oh, ya luego verifico de la otra manera si coincide o no. Otra letra o los demás. La última. El B es la última, ok. El C, Primero. el primero, ok. Por lo tanto, queda descartado este como D. ¿Qué van a hacer ustedes en la calculadora para los demás chicos que no se unieron ayer? ¿Sí? Van a escribir esto tal y como está en la calculadora, colocan igual y les va a dar el valor correspondiente, ¿sí? Entonces ustedes coloquen esto tal como está en la calculadora. Pueden usarlo con notación científica o como lo dijo ayer Belén, que es otra manera de hacerlo. Es 11,35. Luego colocan el botón de por. Luego tienen 10. Luego tienen el botón de potencia. Y luego el 5. Y luego, por último, el igual. Y si no, los demás chicos que lo pueden hacerlo con notación científica tienen esto así. Luego hay un botón que dice solamente exponencial. Bien, les estaba comentando que cómo tendrían que hacerlo. Bueno, yo ya les había dicho, podrían ponerlo directamente 11,33, el botón de exponencial y luego elevado a la quinta. Y si no, ¿cómo lo van a hacer? De manera aplicando el concepto de notación científica, ¿sí? Vamos a colocar el número tal y como está, sin la coma, pero considerando en qué posición está la coma.
Y luego vemos que dice por 10 a la quinta. Entonces nosotros vamos a correr la coma hacia la derecha esta cantidad de lugares. Entonces, como estamos entre el 1 y el 3, corremos 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, tendríamos que agregar 3 ceros. Y aquí nos va a quedar que esta expresión es igual a 1.135.000. Y hacen lo mismo con los demás, ¿sí? Tengo 1, 1, 3, 5. La coma está entre los dos 1. Corremos 5 lugares. Entonces tendríamos que agregar 2 ceros. La opción correcta sería acá, esta casilla, que serían los 113.500. Lo mismo con el tercero. Bueno, no tendría que haber colocado acá. Corro 5 lugares. 1, 2, 3, 4 y 5. Va a ser 1.135.000. No, creo que ahí sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 11.350.000, que sería la opción C. Entonces el último sí o sí nos va a quedar la opción D. Y bueno, de esa manera, chicos, terminamos con el parcial del tema 2. ¿Les quedó alguna duda de esto? Yo sé que probablemente sí, también podría ser, pero no te lo van a dar de esa manera. O sea, uno dejaría la coma y el 0 atrás, y por lo general los ceros detrás de la coma no se los cuentan a menos que hayan otras cifras distintas del 0. De todas formas, acá era, vos tenías que relacionarlo, ¿sí? La opción que teníamos acá, había que colocar la letra correspondiente con su equivalente acá. O sea que vos tendrías que fijarte, la coma sí quedaría acá atrás, y detrás de eso tendría que ir un 0, pero ceros detrás de la coma por lo general no se los cuentan, a menos que sea que nos pidan que sí o sí tenga 2 cifras decimales, y ahí sí los contaríamos, o una sola cifra decimal, pero en este caso no nos piden. Bien, pasamos al parcial del tema 3, chicos. Bien, el parcial del tema 3. Para mí, el tema 3 tiene algunos puntos que fueron mucho más difíciles que el tema... no es que sean mucho más difíciles, pero comparado con el tema 1 y 2, yo creo que el tema 3 sí tenía ejercicios que estaban un poco más complejos. Así que practiquen este tema, sí, el tema 3 y el tema 4. Bien, el tema 3, de nuevo, también tienen toda la misma estructura, ¿sí? Responder verdadero o falso. Lean muy bien las consignas en el verdadero o falso, porque una palabra que nos aparezca de más nos modifica todo, ¿sí? Toda la expresión. Vamos con el inciso A. Nos dice que el elemento X no forme parte del conjunto A, se expresa simbólicamente como X, esto, tachado, símbolo y luego conjunto A. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿sí? Recuerden esto, este símbolo, este símbolo representa pertenece, ¿sí? A ver. Este símbolo que nosotros tenemos acá representa pertenece, y si nosotros lo tachamos significa no pertenece. Entonces, esto es verdadero.